Buen día, tutor y compañeros. Me permito presentar la temática de los medios de contraste. Los participantes de este grupo, pertenecientes a la tecnología en radiología de imágenes diagnósticas y la materia de imagenología especial son Carolina Gómez, Diana Fiorella Pardo, Natalie Guevara y Manuel Fernando Fonseca. Esperemos cumplir con lo requerido en la guía de actividades. Para comenzar, debemos definir qué es el concepto de medios de contraste. Los medios de contraste son utilizados para mejorar la visualización de las estructuras anormales o lesiones en las imágenes producidas por los rayos X, tomografía, resonancia magnética o en ecografía. También se puede decir, en resumidas cuentas, que es una sustancia o combinación de sustancias que introducidas en el organismo por cualquier vía de administración permite resaltar o opacificar estructuras anatómicas normales, en este caso como los órganos o los vasos, y patológicas, que son los tumores. Como ustedes pueden ver en la diapositiva, el medio de contraste ideal es aquel que logra la mayor concentración tisular con la menor cantidad de efectos adversos. Ese es un medio de contraste ideal. Los medios de contraste se definen en positivos, negativos y neutros. Los positivos tenemos el bario. El bario fue utilizado por primera vez en 1910 y es un metal pesado que se puede administrar por vía oral. Este se elimina por vía rectal. Sirve para realizar tomas seriadas en el esófago, en la parte gastroduodenal o tránsito esofágico, además en la parte transrectal, dados por coloporenema. Este es en forma de polvo suspensión para diluir con agua, mientras que el yodo se caracteriza por expandirse en una forma difusa a través del espacio extracelular y por necesitar para administración una molécula orgánica como vehículo. Este es un contraste oral yodado, diluido en agua, es poco absorbido y se elimina por vía fecal, mientras que el yodo endovenoso se elimina casi completamente con la orina y una de sus partes, que es el 2%, se excreta por la vía biliar. Para los tipos de medio de contraste negativos tenemos los gases, que tenemos el aire, que son contrastes negativos y que son administrados para detectar los órganos del aparato digestivo. Y eso permite que se dé un efecto de doble contraste. El aire se administra por vía rectal, con un sachet de bario por medio de una cánula para realización del colon por enema o por vía oral en las técnicas del intestino delgado o también por doble contraste, mientras que el polvo efervescente, como es el bicarbonato de sodio, se administra por vía oral para la realización de, por ejemplo, los esófagos gastroduodenales. También tenemos los gases, o también conocido como el dióxido de carbono. Es un contraste negativo que se inyecta a través de una bomba para distender un tubo digestivo por vía oral o rectal. Este permite una correcta evaluación mediante tomas secuenciales, dado que no se absorbe bien y no es tolerado. Para los tipos de medios de contraste neutro tenemos el agua. En el agua, esta actúa como un contraste neutro. Se emplea para procedimientos de hidro-TC y además permite actuar como un contraste que genera buena distensión intestinal, y de esta forma se logra una excelente valoración en la pared gástrica y en las asas del intestino delgado o del colon, y posteriormente se puede realizar una reconstrucción virtual. Estos son los tipos de contraste que se manejan en el momento. Las características físico-químicas de los medios de contraste son indispensables e importantes. Son la solubilidad, la viscosidad, la presión osmótica, la lipofilia, la hidrofilia y las cargas eléctricas. Es importante elegir un buen medio de contraste debido a que estas características son indispensables. Debido a su composición, estos medios de contraste no pueden ser tóxicos para el organismo. La duración debe ser apropiada para el estudio que se vaya a realizar. Debe tener una absorción óptima,
Los medios de contraste no pueden ser tóxicos, de esta manera nuestro cuerpo no reacciona de una manera adversa, aunque los medios de contraste generalmente son tóxicos, pero han ido modificándose por el tiempo para que sean adaptados por el organismo. Es importante que un medio de contraste no debe tener cargas eléctricas, ya sea cationes o aniones. Esto significa que no deben ser ionizados. En cuanto a la osmolaridad, que es la cantidad de partículas o iones de la solución por las que un medio de contraste se guía hacia la cantidad de medio de contraste en la sangre. Generalmente la osmolaridad tiene una unidad de medición. También es importante conocer la viscosidad, que se refiere a cuando una sustancia es demasiado pegajosa, pesada y gruesa, que generalmente la mayoría de los medios de contraste son viscosos, por lo que al entrar en los vasos sanguíneos va a ser más difícil la movilización y la manera de eliminarse. Generalmente estas sustancias son viscosas y aumentan así la concentración del medio y así el aumento del tamaño de las moléculas y así disminuye la temperatura para poder ser observadas. El consentimiento informado para la administración de medios de contraste. Es importante que el tecnólogo radiólogo o el médico especialista que vaya a realizar el procedimiento le informe al paciente y éste entienda claramente en qué consiste el estudio y los riesgos que implica antes de la realización de cualquier procedimiento. Se le debe explicar de manera clara, sencilla y objetiva lo que implica el hecho de someterse a múltiples procedimientos diagnósticos o terapéuticos y que implican la colocación de alguno de los medios de contraste. Por tanto, es necesario informar a los pacientes de una forma muy adecuada acerca de los posibles efectos colaterales con el uso de los medios de contraste intravenosos y que el médico conozca la incidencia de estos mismos. Pues es también importante que el paciente usualmente no conoce siempre los propósitos de la realización del estudio y la forma de la utilización del medio de contraste. Y obviamente el paciente desconoce a qué conlleva la aplicación del mismo. Por eso el médico tratante, los tecnólogos, radiólogos o a veces los enfermeros que se encuentran en el área deben consultar toda la mayoría de la información y diligenciarla completamente en el consentimiento informado. Obviamente el paciente firma una autorización del procedimiento y la aplicación del medio de contraste intravenoso, endovenoso, debe ser utilizado para informar también al paciente esos riesgos asociados con el procedimiento radiológico y debe dejar una constancia legal de ello, permitiendo llevar a cabo tanto al médico como al médico radiólogo y obviamente al personal involucrado la realización de los estudios indicados. Para las vías de administración de los medicamentos en medios de contraste. Es importante resaltar que los medios de contraste tienen administración oral, que son administrados en forma líquida para contrastar o distender la pared del tubo digestivo. Normalmente se utiliza el bario diluido y no diluido, los contrastes yodados, el agua, las sales de bicarbonato, el manitol, la metilcelulosa y el polietilglicol. También tenemos otra manera de administrar, que es la rectal, que son administradas para contrastar o distender las asas colónicas en estudios del tramo digestivo. Entre esos el agua, el bario, el CO2 o carbono, aire ambiental y contrastes yodados, mayoritariamente que son usados en la radiología convencional, en el TAC, la resonancia. También tenemos manera de administrarlo vaginalmente, normalmente se hace por yodo. Tenemos la vía de administración endovenosa, que son contrastes yodados como el gadolínio y las microburbujas. También tenemos el intraarterial, que son también contrastes yodados o como el gadolínio. Las intraarticulares, que son los contrastes yodados, gadolíneos, soluciones fisiológicas, en este caso suero. Las
intracaniculares o intracavitarias. Son contrastes yodados hidrosolubles e hiposolubles. Y la intratecal, que son los contrastes yodados que conocemos también. Entonces estas son como las maneras en que hacemos la administración de los medicamentos y así obviamente pues se toman las muestras radiológicas pertinentes. Dosificación de medios de contraste. La dosificación depende del tipo de paciente, peso y estado del paciente. En este medios de contraste encontramos medios de contraste varitados como el sulfato de bario, el cual viene en su presentación personal, en suspensión y polvo para suspensión. La suspensión ya viene preparada para su uso y el polvo viene para agregar agua hasta obtener una consistencia adecuada para el estudio. Se puede agregar también gaseosa para doble contraste. De este es vía oral o enema. Debe haber por lo menos un ayuno de 8 horas en estudios tractodigestivos para evitar que los restos de comidas sean teñidos por el bario. Si el paciente es un bebé, se debe administrar por biberón. En estudios varitados se deja el tracto digestivo o pacificando dependiendo cuál sea el estudio en cuestión y la velocidad del peristalismo del paciente. Puede tardar varias horas o de 2 a 3 días. En paciente con estudio yodado y otro varitado se realiza primero el medio de contraste que se elimina más rápido, el cual es el yodado, y luego se hace el estudio varitado. Medio de contraste yodado. Medio de contraste yodado. Se debe saber exactamente cuántos gramos se inyectan, ya que mientras mayor sea la cantidad de la inyección, mayor será su quimioxidación. La viscosidad. Esta se puede disminuir colocando la ampolla a baño María para disminuir su viscosidad, ya que entre mayor viscosidad, mayor quimioxidación. La osmolaridad. Esta depende de las partículas disueltas en la solución. Si se tiene un alto número de partículas, se le dice hiperosmolar. Y si tiene bajo número de partículas disueltas, se le llama hiposmolar. Medio de contraste yodados hidrosolubles. Medios de contraste estos encontramos iónicos, el ioxatalmato de sodio, ioxatalmato de melgumia, ioxatalmato de sodio y ioxatalmato de melgumia, amiohidrosato de calcio, amiohidrosato de melgumia, amiohidrosato de sodio y diostroazoato de melgumia. Este está indicado en radiografías de vasos arteriales, urografía, cisterouterografía, histerosalpinografía y como reforzador en tomografía axial computarizada. Los medios de contraste no iónicos encontramos iovitrol, ioexol y ioversol. Estos son muy buenos ya que alteran en menor medida las propiedades de la membrana celular, mejoran la tolerancia neuronal y menor incidencia en efectos adversos. La buena tolerancia se debe a que no presenta carga eléctrica, se unen poco a las proteínas y se metabolizan a nivel hepático. Se utilizan en mielografías, colangiografía, arteriografía y urografías, contraste venoso de tomografía axial computarizada, también para angiografía y urografía pediátrica. Procedimientos con medios de contraste. Algunos de estos son cistografía, en el cual se utiliza un contraste hidrosoluble llamado Trazograf, diluido a 1/3 de suero de glucosa al 5% a una temperatura de 37 grados centígrados. Este se hace con una sonda vesical
con la solución contrastada a 37 grados centígrados, con un goteo de 1 metro hacia visiones radioscopias en fase de llenado. También encontramos el enema opaco, el cual se hace con bario en una pequeña cantidad de agua caliente, agitando hasta obtener la concentración deseada y se agita. Se utiliza gastrografín, un frasco de 100 centímetros cúbicos en 500 de suero fisiológico, hasta obtener una cantidad deseada. Encontramos también histerosalpinografía, que se utiliza para cavidad uterinaria, visualizando radiológicamente con la introducción del medio contraste opaco a través de la cervix. También hay urografía. Esta se utiliza Omnitras, Omnigraf 350 o Pitray 320 a temperatura de 37 grados centígrados y depende su administración en la edad. En recién nacidos se aplica 4 mililitros por kilogramo de peso de 1 a 6 meses. Se utiliza de 3,5 mililitros por kilogramo de peso de 6 meses a 2 años, 3 mililitros por kilogramo de peso de 2 a 8 años, 2,5 por kilogramo de peso, hasta un máximo de 100 mililitros. En adultos, 100 mililitros. En tránsito intestinal también se administra el bario por boca y se va observando el esófago, estómago, duodeno, intestino delgado mediante radioscopia repetida. Clasificación de reacciones adversas a medios de contraste. En estas encontramos las leves, la cual genera náusea, vómito, calor, cefalea, picazón en la nariz, gusto metálico en la boca y deseo de estornudar. En las moderadas encontramos broncoespasmo, disnea, hipotensión, taquicardia, palidez, sudor, frío y pulso uniforme. En las graves encontramos hipotensión severa, convulsiones, crisis asmático y paro cardiorrespiratorio. Tratamiento a reacciones adversas. Se coloca compresas de hielo sobre el área afectada para reducir la inflamación y generar analgesia. Se debe aplicar calor. Si el dolor es importante, se debe elevar el miembro por encima del nivel del cuerpo. Se debe administrar analgesia oral y se debe remitir al paciente inmediatamente al servicio de urgencias. Contraindicaciones para uso de medios de contraste. Absolutas encontramos embarazadas o alergias al yodo. Relativas hay insuficiencia renal, descompensación hemodinámica, estados metabólicos anormales y hiperuricemia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fernando Fonseca. Voy a hablarles de las técnicas atractivas. Bueno, en primer caso tenemos el lavado de manos. Debe ser un lavado de manos adecuado antes y después de cada procedimiento quirúrgico. Primero que todo, al iniciar a la preparación de los materiales, debemos lavarnos las manos. Después de haber tenido contacto con la sangre, también debe hacerse un lavado de manos. Aquí en esta diapositiva encontramos el uso de los guantes quirúrgicos, que son unos elementos que se deben usar en todo procedimiento quirúrgico, ya que se va a tener contacto con la sangre. Son elementos de alta protección, que solo se utilizan en casos específicos, como el tapabocas de alta. Se utiliza con pacientes de infecciones agudas respiratorias,
Para la preparación y desinfección de la piel, se debe lavar con una solución alcohólica de 60 o 70% con una toalla y se deja secar por 20 minutos. Tipo de yelcos. Para la administración de medicamentos y soluciones por una intravenosa en el cuerpo humano, efectuar el acceso vascular, usar el catéter que corresponda y desechar la aguja. Tener en cuenta qué tipo de catéter es el que vamos a necesitar. Continuando con el tema número 2, conceptos básicos de la enfermería, seguimos con colocación de sonda vesical en hombres y mujeres. Como se muestra en la primera imagen, pues tenemos que diferenciar bien cuáles son las partes, cuál es la anatomía del hombre. Como se ve en la imagen número 1, pues podemos ver que está el recto, la vejiga, la próstata, el pene, la uretra y los testículos. La uretra masculina puede medir desde 18 hasta 22 centímetros. Conduce la orina desde el orificio interno de la vejiga hasta el orificio externo de la uretra, en el externo del glande del pene. Cuenta con un trayecto tortuoso y al colocar una sonda vesical se pueden encontrar distintos puntos de estenosis como hiperplasia prostática, neoplasias, entre otros. Como se ve en la segunda imagen, se ve cómo se realiza el procedimiento paso a paso. En hombres vamos a agarrar el pene en ángulo recto y con el prepucio retraído, una vez introducidos unos 10 centímetros, colocaremos el pene en el ángulo de unos 60 grados y terminamos de introducir la sonda. En las mujeres miramos su anatomía, que se ve el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores. Entonces, en este caso, como se ve en la cuarta imagen, separaremos los labios mayores y menores e introduciremos la sonda hasta el final. Una vez que salga la orina a través de la sonda, la pinzaremos o la conectaremos a la bolsa colectora según la finalidad del sondaje. Inflaremos el balón de la sonda vesical con la jeringa precargada de suero fisiológico o con cuidado iremos retirando la sonda hasta que notemos la resistencia por el balón neumático. Si conectamos la sonda a una bolsa colectora, la colgaremos en el soporte para la cama. Para los hombres, este sondaje lo utilizamos para realizar uretrocistografías y en las mujeres cistografías. Tipos de sondas. Las sondas son diferentes en tamaño, forma, tipo de material, número de luz y mecanismos de retención. Las sondas pueden ser de diversos materiales, látex, silicón o teflón. Los más usados y más económicos se asocian a mayor inflamación uretral. En este caso, el calibre es igual al grosor y el diámetro depende del paciente y el propósito de la intervención. Un ejemplo es el calibre grueso se utiliza para posibles coágulos sanguíneos. En esta tabla mostramos, dependiendo del calibre, en qué tipo se utiliza. Calibre 16 a 18 en varones adultos. Calibre 12 a 14 en estrechez uretral o en jóvenes o cateterismo temporal. Calibre 18 en caso de sospecha de obstrucción y calibres de 5 a 12 en niños. Colocación de sonda rectal. Para la preparación del paciente es importante informarle de lo que se le va a realizar. Vamos a ubicar al paciente en una posición cómoda. Luego de eso vamos a separar la nalga con la mano libre para visualizar el ano. Indicar al paciente que respire profundamente, introducir suavemente la sonda aproximadamente 10 centímetros, asegurándose de que haya sobrepasado el esfínter anal interno. Colocar al paciente de forma confortable y que permita la efectividad del sondaje.
Es importante no sobrepasar los 30 minutos con la sonda colocada, ya que puede producir lesiones en la mucosa rectal.